sea, como poner ejemplos, ¿no? Ahorita en el corte le platicaba a Bere de alguno que me enteré por ahí, de que de una niña trans no la dejaban entrar al vestidor de las niñas, que tenía que ir con el de los niños, porque obviamente todavía no hay una transformación física, pero en la de los niños la violentaban, y total no supe en qué acabó esa historia, pero le diría, bueno, ¿cuál sería lo justo para tanto la niña como para los demás niños para hacer? Si es hacer un baño aparte. No, bueno, nosotros estamos como muy en contra de hacer baños separados porque pues es excluyente, y si pensamos en los espacios en la casa que tenemos, ni siquiera tenemos baños de hombres y mujeres en casa, ¿no? Son como un solo baño, ¿no? Pero bueno, en estos casos tendrá que ver con un proceso de sensibilización a toda la comunidad escolar, empezando por cuidadores, madres, padres, docentes, ¿no? Saber la familia y particularmente la niña qué es lo que le gustaría que sucediera, y después pues hacer una reparación ahí del daño de acuerdo a lo que ella quiere que pase, y pues dando mucha información justo a la escuela, ¿no? Y a los padres de familia, ¿no? De verdad, yo no estoy contra los padres de familia, pero, y como ya bien lo ha comentado Ver en los otros segmentos, o sea, sí hay una parte de cultural que también tenemos que atender, y eso es responsabilidad de nuestras casas y nuestras familias, ¿no? Sí, yo sí algo he identificado, aparte de las cuestiones estructurales que ya hemos estado hablando, en los procesos educativos que he tenido oportunidad de estar, es que hay mucha falta de información. A veces, más que mala voluntad de las personas, es un desconocimiento de las situaciones, ¿no? Nos quedamos con esta idea como de, es que mi abuelita lo dijo y mi mamá también, entonces así es, y así seguirá siendo, y ya no pregunto y no cuestiono, o me quedo con lo que me dijo el medio televisivo y no me doy a la tarea de averiguar más. Pues la falta de conocimiento y de información lleva también a muchos actos de discriminación. Y muchas veces también tampoco hay que autosatanizarnos, ¿no? Ay, ahorita que estoy, yo he hecho eso, qué barbaridad, y me estoy siendo empático en que no está correcto lo que estoy haciendo. Tampoco se trata de eso, ya nos dimos cuenta, bueno, de hacer nuestro mejor esfuerzo para ya no hacerlo o no fomentarlo. Exacto. A veces entre jajaja, jejeje, qué risa, los típicos, como decías al principio, pareces vieja. Uh-huh. Pues más vieja la de tu casa, ¿no? Y además es peyorativo, finalmente todos venimos de una mujer. Sí. No hay, ahí sí no hay excepción. Todos y todas y todas venimos de una mujer. Entonces, ¿por qué ser peyorativos contra esa imagen, no? Se convierte en un insulto, ¿no? En nuestra sociedad ser mujer es un insulto. Ahora, ¿dónde está la línea entre la sátira, el humor, los chistes, que risa, el famoso albur, y la violencia que puede generar un acto discriminatorio? Yo pondré el albur un poquito aparte, porque ahí me parece que tiene que ver más con una analogía y un juego de palabras, que sí está inclinado a cuestiones de género, sí, pero sí lo pondré un poco separado de los discursos que ahora decimos de odio, ¿no? O sea, por un lado, somos una sociedad que suele burlarse de la tragedia, ¿no? Y lo hemos visto, en cuanto pasa algo malo, de la misma encantan, sí, a salir cantidad de bromas. Pero también hay otra parte donde nos inclinamos a hacer mayor mofa de aquello que creemos diferente, ¿no? Los chistes casi siempre van cargados justo a los temas de discapacidad, o a los temas de pobreza, o a los temas de diversidad sexual, ¿no? Entonces, no se trata que ahora vamos a ser puritanos, pero sí pensar en qué espacios los estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál es el efecto que puede tener en el entorno donde estoy? Porque sí me ha pasado ver comentarios dentro de los espacios, por ejemplo, de la administración pública, cuando no sabes quién en ese espacio puede estar viendo una situación o tiene una condición de la que estás hablando, ¿no? O en los espacios de salud, dentro de las escuelas. Si yo como docente me pongo a hacer chistes misógenos, bueno, pues ¿qué les estoy transmitiendo a los alumnos de ese que es espacio? Normal y está divertido, ¿no? Sí, entonces creo que sí hay que ser un poco críticos, que no se trata de decir ya nunca jamás lo voy a hacer y ahora todos vamos a dejar de bromear sobre ciertas cosas, pero más bien sí pensar en qué contextos y en qué espacios los estamos haciendo y cuál es la finalidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, me comentaban en un espacio de entrenamiento musical,
específicamente un coro, estaban ensayando y no daban una, y el director les dice, es que cantan peor que los de APAC. Yo cuando me dijo, le dije, ¿no golpeaste a ese señor? Perdón, sí. Tampoco hay que generar más violencia, pero fue mi primera reacción, o sea, ¿cómo? O sea, es una violencia contra los de APAC y contra las personas a las que se las está diciendo, que además puros adultos, ¿no? Entonces eso no se debe decir, oiga, están cantando muy mal, pero no hace referencia a alguien más para que a ver si así reaccionas, ¿no? Usar un grupo para ofender a otro, ¿no? No, y lo peor es que se lo dijo una amiga que su hijo, en paz descanse, tenía una cierta condición, entonces fue algo muy fuerte. Y le digo, si quieres te llevo a COPRED. Por ejemplo, en ese caso, ¿procedería una queja en COPRED a esta persona? Pues ahí tendría que revisarse el caso específicamente. Quizá habría como un llamamiento, no sé, ahí tendría que analizarse bien el caso. Sí, ¿no? Se acercó a ella y le dijo, ¿sabes qué? Mi hijo tuvo esta situación y no te permito que hables mal de su memoria. Y pues ya el señor no sabía dónde esconderse, ¿verdad? Pero es que a veces pasa eso, y no estoy disculpando ni quitándole responsabilidad a esta persona. Como lo decía, o sea, de veras abrimos la boca y no nos damos cuenta de lo que decimos o de nuestras acciones, de lo que hacemos. A mí me ha pasado, hablando de ejemplos, que yo tengo hartos, tristemente. Tengo muchos muy bonitos, pero muchos muy malos. Con mi perro de asistencia. Llego, me pasó en el Metrobús, por ejemplo. Llego, en ese momento lo traía cargado porque estaba en medio de un ataque, estaba un poco lleno y empecé a pedir permiso para ir al lugar que está asignado para los perros de asistencia, que bueno, está el perro Lazarillo, pero ahí entramos todos los de asistencia. Y una señora me dice, no es cierto, su perro no es de asistencia porque está muy chiquito. Le digo, hay de todos tamaños. Y otro señor le dijo, sí, es usted una ignorante. Total, me salí para evitar confrontaciones. Pero igual me ha pasado que los que cuidan la entrada, el de seguridad, me dicen, no, pero es que su perro está muy chiquito, no puede ser de asistencia. Y si no está, si no está ciega, no puede entrar. Entonces, o sea, tengo que estar ciego para poder entrar, o sea, ¿de qué se trata, no? Claro. O luego, bueno, pásele, ¿no? Y creen que ya con el pásele ya se acabó. Por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Cuando ya me violentaron, ni siquiera se disculparon, todavía procedería hacer una queja ahí con ustedes, o mejor ya, total, ya me dejaron entrar, me aguanto. O sea, un caso específico en lo que se nos recupera. A ver, por ejemplo, no te preocupes. Y si le hubieran puesto tantita agüita tibia, sería mejor. Gracias. Para que nos pueda contestar. O sea, ya después de mucho discutir, me dejan entrar. Pero pues ya se queda uno con la mala sensación. Ya seguramente ya me detonaron un ataque de pánico de mucha intensidad, ya traigo cargado a Huy. ¿Qué hacer? Pues sí, entro y me aguanto, y aunque entre y me aguante, ¿no pongo una queja o sí pongo una queja? O depende. Ay, sí, está duro. ¿Quién sabe qué pasó? Qué bueno. Pero bueno, yo les voy platicando otros casos. Por ejemplo, el que llegue una mujer trans en un centro comercial y entre al baño de mujeres y lo mandan sacar. Y a veces hasta con lujo de violencia. Ahorita Bere, aunque está tosito, se está oyendo todos los ejemplos. Entonces lo sacan con lujo de violencia y que tiene que entrar al de hombres, pero ella quiso entrar al de mujeres y pues tiene todo su derecho de entrar al género que ella cree pertenecer. No, perdón, lo dije mal, no es cree pertenecer, al que ella pertenece, punto, sin ninguna cualidad o adjetivo mayor.
Entonces, bueno, ya regresó, Perdón. veré. Tenemos Perdón. estos dos casos. En el primero de que, y si todavía vale la pena la queja, y el segundo que obviamente va la queja, pero ahí además valdría la pena que también la persona ponga una denuncia o que solo nos quedemos a nivel CUPRED o ambas. Mira, yo creo que la primera vale la pena porque los procesos en el consejo muchas veces van acompañados de procesos de sensibilización. Entonces implica que la gente entienda y conozca no solamente a quien en ese momento te negó la entrada o que te dijo, ya pásele, sino que todo el equipo se capacite, ¿no? Y sepan y conozcan cómo funciona el perro de asistencia o el perro guía. Entonces sí vale la pena porque pensamos a veces en casos individualizados, ¿no? Pero en realidad son condiciones que muchas otras personas tienen y que seguramente les puede volver a pasar lo mismo, ¿no? No, y además si esto lo extendemos que a la silla de ruedas, que al bastón, que a la andadera o a cualquier otra discapacidad, que por cierto es muy importante tomar en cuenta que hay muchas discapacidades invisibles, porque hay gente que convulsiona, que tiene epilepsia, diabetes, o sea, o cuestiones hay psicosociales, ¿no? Que no son visibles. pero si pasan y dicen, está loca, bueno, si me enseña su cédula profesional de psiquiatra y el dictamen que realizó, pues le voy a creer, pero el decir está loco más es una ofensa y eso solo lo puede dictaminar un psiquiatra después de haber analizado ampliamente un caso. Y en el caso que hablábamos de la mujer trans, ahí te decía, sí, obviamente la queja, aunque al final haya entrado al baño, pero ¿y también valdría la pena la denuncia penal? Pues ahí depende del caso y de la reparación y qué tanto haya sido el daño a la persona, ¿no? Justo era lo que decía hace rato. Tenemos nosotros como los elementos básicos con los que más o menos nos guiamos y decimos, hay un posible acto de discriminación, pero ya cada caso es particular porque también va a depender de lo que quiera que pase la gente que fue discriminada o agraviada, ¿no? En su persona. En la mayoría de los casos, en tu experiencia en el consejo, ¿qué es lo que busca la mayoría de las personas que se han sentido agraviadas y que han sido agraviadas por un tema de discriminación? La no repetición, que este acto no se vuelva a repetir de entrada con ellas y en segunda con otras personas. Entonces, para que haya una no repetición, pues implica la sensibilización, ¿no? Siempre dicen, queremos que tengan un proceso educativo, un proceso de formación, sensibilización, para que entiendan que lo que están haciendo es discriminación y no lo vuelvan a hacer. Y lo entiendan en el espacio, para no hacerlo justamente esto que te decía individual, o sea, no es yo con el que me discrimino, sino si estoy en una empresa o en una escuela, todo el mundo sepa que esto no se tiene que hacer. Y disculpas, ¿no? A veces las disculpas públicas y en algunos casos, y sorprendentemente son los menos, la cuestión monetaria. Ahora, las disculpas públicas, ¿se pueden pedir a una persona privada? O sea, por ejemplo, en el caso del centro comercial, que fue violentada la mujer trans, que además pasa mucho, por cierto, por eso me acordé de ese caso. ¿Se les puede pedir una disculpa pública al privado? Es que en el caso, por ejemplo, de las plazas comerciales, ahí quien no permite el acceso normalmente son los guardias de seguridad y los guardias de seguridad están contratados por otra empresa. Entonces sería la empresa de seguridad más que la plaza, ¿no? Uh-huh. Aunque también se hace un proceso de trabajo con la plaza claro. Porque pues finalmente si son testigos o están siendo parte de este mismo espacio tendrán que tener herramientas para saber cómo responder a una situación dentro de sus comercios o dentro del mismo espacio que es la plaza. Que luego, ¿no? la empresa de seguridad dice, le echa la bolita al de la uh-huh. plaza, es que me dio esos lineamientos. Uh-huh. Le digo, sí, pero las convenciones, la Constitución y todas las leyes dicen lo contrario. Entonces, aunque sí. le den los lineamientos, usted no puede ser algo que va contra la ley, ¿no? Es ahí donde yo tengo un dicho que ventanilla mata pacto internacional, ¿no? Ay, sí, como me gusta. Me da tristeza, pero es cierto. Pero es cierto, y es lo que hablábamos, o sea, esta parte cultural de las personas, finalmente hay leyes, pero quienes las aplicamos, las seguimos o las rompemos somos las personas. Entonces, si yo tengo un criterio homofóbico, ¿no? A lo mejor la plaza ya está muy sensible y ponen sus letreros incluyentes en los uh-huh. locales, ¿no? Pero el policía es homofóbico. Ya es suficiente para que tenga estas actitudes contra una persona. Y que a nosotros nos pasa mucho que la línea de cines que vamos, que no acaba en polis, no tenemos problemas,
pero sí, luego con las plazas, y aún ellos hablando con la administración, no sé, ha sido todo un tema también con las plazas comerciales. Ahí para que Jorgito apunte que también tenemos que hacer una campaña con las plazas comerciales de todo tipo de discriminación. Sí. Porque luego no son los locatarios, también en alguna ocasión hablé con los del pool, muy amables y todo, pero no son los, no tiene problemas, son los de la seguridad y la plaza. Y a veces las personas que visitan la forma plaza, individual, ¿no? Porque las quejas que nosotros llegamos a tener también en un caso sobre una mujer trans en el uso de un baño público, fue una ciudadana la que no quería que entrara, ¿no? Por un tema de miedos, ¿no? Dice, no, es que adentro van a abusar de nosotros. Dices, no, va a usar el baño. Y si eso llegara a suceder, hay más gente y puedes hacer otro tipo de acciones. Esa es la excusa, ¿no? luego en la UNAM, porque sí ha habido una serie de violaciones a mujeres, de hombres que se visten de mujeres y entran a violar a chicas. Pero entonces ahí, ¿qué hace? O sea, en un momento dado de quién tiene más derecho a cuál. Se vuelve como un tema de mitos, ¿no? Porque hay que ver la estadística. O sea, de 100 mujeres que puedan entrar al baño en CEU, ¿cuántas han vivido un acto de violencia sexual, ¿no? Por hombres, además disfrazados de mujeres. Porque a veces son dos casos, pero se vuelve el mito de no, es que fueron 50 hombres y entonces pasa todo el tiempo. Sí, y entonces, luego ni siquiera entran, pero ni siquiera disfrazados, ¿no? Y se vuelve... Exacto, y se vuelve una leyenda urbana desproporcional. O sea, necesitan seguridad, actos, pero no una cuestión de discriminación. Exactamente, ¿no? Entonces también hay que analizar, a veces te digo, pasa mucho esto como los mitos urbanos de, bueno, es que alguna vez alguien abusó y dices, bueno, a ver datos, ¿quién abusó? ¿Dónde? ¿Es real? ¿O fue algo que tú escuchaste? O más no bien sucedió, el miedo, ¿no? Personal, ¿no? Como personal. Me decían en el caso que yo que comentábamos al principio de este segmento, se lo platiqué a la querida Jos, que seguramente conoces, que creo que todavía sigue en las Españas, con mucho éxito, por cierto, lo cual me da muchísimo gusto, una muy querida amiga activista trans, incansable también. Y me decía, es que aquí el problema es los papás y las niñas que se tienen que ir al psicólogo a ver que trabajen sus miedos. Sí, exacto. Era esto, la falta de información, ¿no? De conocimiento. Digo, no es que uno tenga que ponerse a estudiar de todos los grupos prioritarios, pero sí un poquito antes de lanzar una idea o aseverar algo, pues sí, preguntarse un poquito. O como esta ciudadana, ¿no? Que se sintió discriminada porque no le hicieron caso de que no entrara la mujer y acudió con ustedes y ahí pues ya le explicaron, no, es que ¿qué cree? Fue al revés, pero o sea, siempre acercarse, sobre todo con APRED y COPRED, pues para eso, ahora sí que para eso están, y además siempre recibe uno una excelente atención con COPRED, que son a los que más visito. Sí. y es aprender, ¿no? O sea, si veo algo que como que no estoy segura si pasó o no, pues acercarme y bueno, ¿no? Y empezar a meterme a leer un poquito más, sin volverte así fanático, obsesionado de que ya soy un discriminador en potencia. No, es qué bueno que ya te diste cuenta y de ahí partir, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Como tener más información. Y bueno, para dejar descansar tantito la gargantita de mi querida visitante, nos vamos a otro bloque y vamos a regresar hablando de estos temas y empezar a ver cuándo y cómo podemos caer en ser estos tremendos discriminadores, y para dejarlo de hacer y hablar un poquito más también de qué es lo que hace el consejo, porque no es solo el área de quejas, o sea, hace muchísimas cosas de las que no solo nos podemos beneficiar, sino en las que también podemos participar. Hacen luego unos eventos tan sensacionales que yo estoy segura que desde ahorita se van a poner a ver la página de COPRED, porque además todos son gratuitos, entonces no hay pretexto. Sí. En un momento más estamos con ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? No te vayas, estamos en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos, estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos.
Amigas, amigos, amigues, ya aquí recuperada, mi querida Bere. Ya me recuperé. Ya otra vez con la voz a todo su brillo y a toda su potencia, a quien y tú también discriminas. Hoy con el tema de cómo saber si tú también discriminas. Y bueno, ya hemos ido desmenuzando el tema de tal forma que ya estamos en los ejemplos. Y bueno, y si como platicábamos también en el corte, y bueno, y yo también discrimino, o cómo saber, ¿no? En qué momento se vuelve esta situación. Ahorita ya les dimos como muchos ejemplos que ya a partir de ahora, de haber escuchado este programa, ya van a poder empezar a identificar. Y ahorita antes de entrar en materia, iba yo a saludar a los compañeros del Facebook, que ya tienen compañeros y compañeras, que ya tenemos algunos que se han unido. Tenemos al querido doctor Jesús Enrique Romero, que la mayoría de las veces nos acompaña en vivo. Me encanta, además colaborador aquí de nosotros, que ya tenemos que agendar su primera visita el 2020. Y les recomiendo mucho las intervenciones que ha tenido con nosotros, entre ellas la psicología de la discriminación. Y está con nosotros Carlos Alberto Hernández Hernández, muchas gracias por acompañarnos. Jorgito Hernández, hola, ¿qué tal? Qué gusto que estás por acá. Y Guillermo Escamilla Mendoza. Ay, mira, todavía veo, David. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, y para todas las personas que nos están escuchando posteriormente por Spotify o iVoox, también nuevamente sean bienvenidos, al igual que quienes repitan por Facebook en la página de Radio IUS Interactiva. Y bueno, ahora sí, ya le di suficiente tiempo, sí, hice este preámbulo para que la voz ahora sí salga otra vez brillante y potente de nuestra querida Bere. ¿Y yo discrimino? ¿En qué momento? Yo creo que todas las personas en algún momento discriminamos, cuando justo no aceptamos la diferencia, no aceptamos la diversidad, pero además lo traducimos en conductas que pueden dañar a las otras personas, ¿no? No solamente en derechos, sino en su dignidad, en su vida cotidiana, ¿no? Tenemos ejemplos, y voy a seguir dando ejemplos como para poder hacer énfasis en esto. Espacios donde no quieren rentarle un cuarto a alguien que es una persona migrante, por ejemplo, ¿no? No le quieren rentar el cuarto a alguien que tiene cierta apariencia, no quieren contratar a alguien con cierta enfermedad, ¿no? O cierta enfermedad, o por orientación, o por expresión de género, ¿no? Ahorita que decías persona migrante, ¿hasta dónde estoy yo obligado a sí rentarle a una persona? Por ejemplo, ahorita últimamente en varios sectores me ha tocado escuchar muchas muy malas experiencias con personas que vienen de Venezuela principalmente y de Colombia, y pues mucha gente está así de que entonces no hay que rentarles a nadie de ellos. Uh-huh. Híjole, es que ahí se vuelve un problema también de cuestiones de seguridad. Yo digo, bueno, si pueden comprobar su legal procedencia, que sí están en un trabajo estable y todo, no tendría por qué negársele. Pero ¿cómo le dices a estas personas que ya han vivido situaciones muy complejas por personas de este tipo o de este origen, sí, de que no, pero es que le tienes que rentar? Pues yo creo que primero no hay que generalizar, porque entonces volvemos a lo mismo de entonces todos los venezolanos o todos los colombianos y son, no es así. De entrada, ¿no? El otro, los estatus migratorios pueden ser diferentes, ¿no? Hay gente que sale de su país y que ya tiene asilo, pero no deja de ser una persona migrante, ¿no? Nada más que está asilada. Y se vuelve un círculo, porque a lo mejor la persona está esperando contar con un espacio para poder trabajar, ¿no? O sea, no puedes como exigir, ya, necesito que me asegures que estás trabajando para poder rentar el espacio, porque se vuelve un ciclo, ¿no? Entonces, un derecho normalmente vulnerado vulnera otros derechos. Y yo pensaría que, si hay malas experiencias, pues a lo mejor de manera individual dices, yo no vuelvo a rentar a una persona extranjera en general, no solamente por ser venezolano o colombiano, ¿no? O pongo una serie de candados para que a quien le rente, porque a lo mejor le renta a alguien
de tu propia ciudad a alguien nacional y sale peor, ¿no? O sea, no es una garantía, ¿no? Sí. Sino más bien pensaría como qué seguros necesitas tener cuando vas a rentar un espacio a quien sea, ¿no? Para no colocarlo solo como en la condición o característica o nacionalidad de la persona. Sí, porque es muy fuerte decir, ay, que aquí no entren venezolanos ni colombianos, híjole. Hablábamos del discurso de odio también desde el principio, lo comentabas. Podría ser que el decir no se le renta a personas procedentes de tal país se convierta en un discurso de odio o ya es un discurso de odio. Se puede convertir en un discurso de odio, más si lo que haces es propagarlo, ¿no? Porque a lo mejor yo lo puedo crear de manera individual, tengo un espacio y digo, decido no rentarlo a personas extranjeras en general, ¿no? Pero no lo estoy divulgando ni voy y le digo a medio mundo, no, a los colombianos no, porque fíjate que yo está lo cual, generalizando una condición por una experiencia que tuve, ¿no? Claro. Es ahí donde justo están los matices. Hijo, qué fuerte, es como luego estas leyendas, ¿no? Que dicen las leyendas urbanas, por ejemplo, también de que cuando empezaron a venir muchas personas argentinas y se quedan con los lugares de modelaje y de artistas, porque bueno, tienen cierto aspecto físico que es el que busca mucho ese tipo de trabajos. Y empezaron estas leyendas, es que le vienen a robar el trabajo a los mexicanos. Y dices, bueno, no necesariamente, ¿no? Pues si no das el tipo para la película que la quieren así, pues ¿qué hacemos, no? Sí, exactamente. Pero esas frases se vuelven justo como muy generales y entonces nos vienen a quitar el trabajo. O todos los cubanos, ¿no? Son trácalas, ¿no? También. Sí, y si lo traducimos un poquito, es como reflejarnos, ¿no? ¿Qué tanto esto dicen de nosotros, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto que el discurso de odio sobre la población mexicana es fuertísimo, y hasta qué punto llega, pues el punto más alto de la discriminación justamente, pues es el homicidio, ¿no? La muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces pensar que tanto... Que hubo un caso hace poquito, ¿no? De una señora que atropelló a una señora, a otra persona porque la vio de estilo mexicano. Sí, latina, ¿no? Y entonces sobre ella, ¿no? O la masacre de San Antonio, no sé si fue en San Antonio. Fue en San Antonio. Entonces... En una comunidad súper tranquila. Estamos hablando como del grado ya extremo de violencia, pero que fundado en una condición no característica de las personas. Entonces, cuando nosotros estamos dando este discurso, pues somos un poco espejo de lo que también nos puede suceder en otros espacios, ¿no? Digo, yo como de repente de la ciudad voy a los estados, pues sí he escuchado discursos que dicen... Odian a los chilangos. Haz patria y mata un chilango, eso, qué ¿no? Era, sí. Pero bienvenidas las chilangas, no sé cómo. No, eso no me ha tocado, casi siempre es como con aspectos muy, muy negativos, ¿no? Pero bueno, es justo eso, ¿no? Que tanto de lo que nosotros podemos colocar en otras personas por una condición no característica se vuelve un espejo de lo que también nosotros podamos vivir por otra condición no característica. Hay un poema que me gusta muchísimo, que se hizo durante la Guerra Mundial. Era un sacerdote que decía un poco como fueron por los judíos y no hice nada porque yo no era judío, ¿no? Fueron por los sindicalistas y yo no hice nada porque no era sindicalista, y va dando una serie de grupos, ¿no? Y al final dice, y al final vinieron por mí, pero ya nadie hizo nada porque no había nadie, ¿no? Entonces, a lo mejor no estoy en un grupo prioritario, quizá, o yo no considero que esté dentro de un grupo prioritario LGBT o con discapacidad o alguna otra condición no característica, pero finalmente la negación de un derecho siempre va a afectar a la sociedad, ¿no? El que una población tenga menos oportunidades siempre va a ser un efecto colateral para todas las personas, ¿no? No es como, ay, ellos los discriminados y yo la que nunca vivo discriminación, no. Tampoco es esto, ¿no? No, y como decíamos también en alguno de los bloques, o sea, sí vale la pena darle un seguimiento o tomar la rienda de una queja, por ejemplo, ante ustedes, ante COPRED, si es que el acto se cometió dentro de la Ciudad de México, porque, bueno, va uno dejando antecedentes y es como poner el granito de arena para sensibilizar y para ir haciendo un verdadero cambio, que también si no avisamos, aquí está pasando esto, pues cómo van a ir ustedes a, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Pues no. Exacto. No funciona así. O sea, si la población tenemos que coadyuvarles a que puedan ustedes hacer el trabajo para el que han sido asignados, ¿no? Sí, exacto. Entonces, podemos decir que cuándo y cómo discriminamos
va a ir más en función en cómo seguimos pensando y estructurando nuestras ideas y posteriormente plasmándolas a través de la palabra o escritas o en acciones u omisiones. Exacto. Que eso también lo dicen, no, pues es que no hice nada. Pues, no hacer también es, yo siempre le digo, pues acuérdense que la omisión también es un delito, ¿no? Claro, y recordar que quienes violentan derechos pues somos principalmente los servidores públicos, ¿no? Entonces hay como reflexionar en estos niveles en los que tenemos responsabilidad. Por un lado, como personas en el cotidiano, integrantes de una familia, de una comunidad, de una institución, ya sea escuela, religiosa, etcétera, nuestros espacios laborales, y por otra, ya con el carácter de ciudadanas, ciudadanos, ¿no? Con derechos, pero también con responsabilidades, con corresponsabilidades, ¿no? Y la otra parte, pues, del Estado, que somos las instituciones y quienes trabajamos para estas instituciones, que tenemos un carácter de obligación frente a las personas y a la sociedad, ¿no? Y ahorita qué bueno que hablabas de los servidores y las servidoras públicas, porque es a los que primero se les olvida. Que entre otras cosas, desde el 2011 están obligados y obligadas a cuidar, preservar, proteger, salvaguardar, entre otras, los derechos humanos en el ámbito de sus atribuciones. Pero el que mentan y llámate tratado internacional, están cometiendo un acto violatorio de la Constitución, que luego, hablando de los mitos, pero es que la Constitución está para que la violemos. No. El día que les llegue, sino que pregunten por ahí, cuando los obligan a poner la alerta, ¿verdad?, de género. A ver, cuando se lleva un caso a tribunal y procede por un acto anticonstitucional o que viola la garantía de una persona, sí hay consecuencias para el servidor público. Sí. Y además les platico, para los que no sepan, que el delito de discriminación, en el caso de un servidor público, en sus funciones, si comete el acto discriminatorio que constituye el tipo penal, sube una media más, o sea que en una de esas ni a fianza llegan. Exacto. Mejor hay que pensarlo bien. En mi caso personal, yo todavía no he puesto una denuncia, porque yo creo en las medidas de no repetición, y más en el informar, la concientización, de meter a una sola persona a que tal vez tenga que pagar una multa o acabe en la cárcel, porque eso siento que, lejos de cambiar algo, va a causar más odio, ¿no? De alguna forma, y no va a haber cambios. Pero ha habido veces que sí he ponderado ya de que tal vez aquí sí ya podríamos irnos a un ámbito penal, ¿no? Luego escuchas historias que dices, bueno, es que yo ya he habido compañeros que sufren algún tipo de discriminación. Por favor, es más, yo te ayudo, pero denúncialo. O sea, si hay gente que es tan violenta y violenta tantos derechos, que no lo dejes así. O sea, sí, vámonos. Ahora sí que a las últimas, porque esa persona sí es nociva. Pero, híjole. Tenemos una mala cultura no voy a decir mala cultura, más bien hemos desafortunadamente aprendido o nos han dicho que denunciar no funciona, y en algunos casos tampoco voy a decir no es cierto, siempre funciona, es cierto, ¿no? A veces la denuncia se vuelve un proceso largo, tardío, extenuante para quien lo hace, pero creo que en los casos de discriminación o que tienen que ver con violación a derechos, los procesos y las instancias tenemos un carácter un poco diferente a lo que tiene que ver con el tipo penal o las procuradurías o otros entes de justicia, ¿no? Sí, que pueden irse por cuerdas separadas, sí, inclusive al mismo tiempo. Pero por lo menos sí darse la oportunidad de acercarse a COPRED. Sí, igual. Es lo que decimos. Nosotros apostamos mucho y buscamos el cambio cultural, la conciliación, pensando en que justo son prácticas tan arraigadas que a veces las personas no son tan conscientes de esto. Y bueno, que cuando se requiere llegar al ámbito penal, pues si es necesario, ¿no? O al civil se hace, pero sí creemos más y apostamos por un cambio cultural en las personas, ¿no? Y bueno, hablando ya en COPRED, ahorita antes de irnos al último corte, qué horror, nos está ganando el tiempo, pero vamos bien. Aparte de poder acercarse a COPRED, primero a
hacer una consulta, una orientación y ver si eso puede ser constitutivo de un procedimiento de queja. ¿Qué más hace COPRED? Porque hace muchísimas cosas. Necesitamos 2 bloques para hablar de lo que hacemos. Bueno, un programa más solo de eso. Habríamos, igual aprovechando que aquí tenemos un angelito oyente, estaría interesante hacer un programa específicamente COPRED y que venga y nos platique todo lo que hace, pero bueno, para ir abriendo boca. Pues mira, voy a empezar hablando un poco de las áreas y hablando de las áreas de lo que hace, ¿no? Nuestra área fuerte, nuestra columna vertebral, por supuesto que es el área de atención, ¿no? Es la atención a la ciudadanía, donde se reciben las quejas y se da guía a las personas que hayan vivido un posible acto de discriminación. Tenemos también el área de educación, que cuenta con el Instituto Nelson Mandela, donde se dan procesos de formación, sobre todo dirigido a servidores públicos, pero ya tenemos un espacio para la ciudadanía, ¿no? Se están abriendo nuevos cursos. Y el área de educación también cuenta con la REDSI, que es una red ciudadana, y aquí voy a aprovechar el comercial de este año. Es una red para personas promotoras del tema del derecho a la no discriminación. Se hace una convocatoria más o menos por febrero, y el año pasado fueron 15 personas las que estuvieron en esta red, que nos ayudan a asistir a ferias o espacios públicos justo a difundir el tema. Entonces estén atentos a la convocatoria. Ay, Jul, vamos a ir a las ferias. Tenemos también el área de análisis legislativo y política pública, que justo pues tiene que hacer una revisión de todo este marco legal con el que se cuenta en la Ciudad de México, ¿no? Todos estos programas y proyectos con enfoque no discriminatorio. Bueno, en el área de política pública está el PAPET, que es el programa para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, que marca las acciones de la administración pública. Tenemos también el área de comunicación social, ¿no? Donde salen todas las campañas, toda la parte informativa y visible del consejo y de lo que hacemos, el angelito, ¿no? Que anda por ahí. Por aquí el angelito, exactamente. El área de la Secretaría Técnica, ¿no? Esta área lleva los temas internacionales, pero también de gobierno y del ámbito privado, ¿no? Entonces es muchísimos temas. Tenemos nuestra área de información, nuestro enlace informativo, donde llegan todas las solicitudes de información para el consejo, transparencia sobre todo. Y bueno, el área de planeación en la que yo me encuentro, que es el contacto directo con las organizaciones de la sociedad civil y generar esta agenda en común, ¿no? con la sociedad civil. Entonces, espero no me haya faltado ningún área. Que además muchos temas, no es por echar el cebollazo, pero sí más que merecido, que ha hecho unos eventos interesantísimos. Bueno, siempre COPRED ha hecho muchos, pero bueno, ahora a cargo de mi querida Bere. Muchas gracias. Hicieron un evento magno en el Teatro de la Ciudad, con unas expresiones artísticas muy bonitas, muy profesionales, y además se veía el entusiasmo de cada uno de los participantes, de que era así la entrega, porque estamos en esta fiesta de la cultura, la no discriminación. Ay, hasta se me enchinó el cuero de la emoción de acordarme. Entonces, por eso tienen que estar conectados a COPRED, porque no es nada más para ir a poner la queja, sino es para empezar a participar en esta fiesta de la cultura de la no discriminación. Exacto. Y pues tristemente nos tenemos que ir a nuestra última pausa, porque viene el último bloque, para ya acabar de hablar de todos estos antídotos y de qué hace COPRED para ser parte importante para hacer un cambio en nuestra sociedad. Entonces no se vayan, para que regresen con nosotros a hacer este cierre muy importante de ¿Y tú también discriminas? No te vayas, estamos en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos, estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos. Amigas, amigos, amigues, tristemente en el último bloque de ¿Y tú también discriminas? Hoy con el tema de cómo saber si tú discriminas, con la licenciada Berenice Vargas Ibáñez, subdirectora de Planeación Estratégica del COPRED, ¿no? Ya del Consejo. Y bueno,
para darle un cierre a esto, y nos estabas platicando de todas las áreas que comprende el COPRED, y bueno, podríamos empezar ahorita para cerrar, uno llega a orientación, si procede la queja, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí se busca primero saber cuáles son las intenciones de la persona afectada y después buscar la conciliación con quien haya cometido el acto de discriminación, ¿no? Y en caso de que no concilien, ¿qué pasa? Bueno, ahí ya depende de la situación de por qué no se quiere conciliar y lo que pretenda también la persona afectada. Sí, bueno, eso es como un poco más de tema de quejas, uh-huh. Pero casi siempre se logra la conciliación. La conciliación. Sí, que eso es algo que me parece sumamente interesante de COPRED, que en sus estadísticas tienen un alto índice de conciliaciones, casi ninguna llegan a investigación. Lo que pasa es, después de la conciliación, si es procedente, sigue la investigación ya de parte uh-huh. del COPRED, que a diferencia de CONAPRED, que es el nacional, ese empieza con si quieren conciliar las partes, y si no, ya entra directamente a todo un procedimiento que se vuelve muy largo a veces y extenuante. Entonces yo le veo mucha ventaja a COPRED en ese sentido, porque entras directo a la conciliación. Entonces es una manera de abreviar también los tiempos y las situaciones que se puedan generar de ellas, sobre todo si es con particulares. Es mucho más sencillo en COPRED que en CONAPRED, porque ahí sí los obligas a sentarse, sí o sí, uh-huh. a que las dos partes digan lo que tengan que decir, que puedan dialogar con la presencia de ustedes, y generalmente sí se llegan a buenos puertos desde un inicio, entonces no hay que seguir todo el procedimiento. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hace transparencia en el caso de COPRED? Porque yo me quedo pensando, bueno, o sea, pues sí, en otros ámbitos, por ejemplo, de otras dependencias, pues sí es muy... Entonces son importantes, pero sí es muy recurrida la parte de transparencia. Pero en COPRED, más o menos, ¿qué sería lo que haría de la transparencia? Pues todo el tema de rendición de cuentas y todas las solicitudes de información que llegan. ¿Y si llegan consejo. Muchas? Sí nos llegan muchísimas, nos llegan muchas preguntas, sobre todo los grupos, ¿no? ¿A qué grupos atendemos? ¿Qué acciones se hicieron a favor de ciertos grupos? ¿No? ¿Cuántas actividades se tuvieron? Los procesos educativos, sobre todas las áreas, nos llegan bastantes preguntas. Ok, entonces, aquí lo hemos, ahora sí que no solo en este capítulo, sino siempre incansablemente, de que es importante informarnos, tener más cultura para poder empezar a erradicar la violencia, ¿no? Que bueno, el lema de este programa es construyendo un mundo libre de discriminación. Entonces, ¿qué otras cosas hace COPRED? Aparte de toda la parte de sensibilización, que bueno, cuando hay una conciliación de entrada, a fuerzas van a tener que tomar un curso, ¿o me equivoco? No necesariamente, hay quienes no lo solicitan, pero procuramos que en la mayoría de los casos así sea. Es que, bueno, también quiero contarles un poquito que en el Consejo somos bien poquitas personas. Entonces, la Ciudad de México, ahorita somos más de 3 millones de personas, más o menos. De 8 millones, mira, estoy súper corta en las cifras. Yo dije 3. No, súper corto. Más de 8 millones de personas en la Ciudad de México, y es un consejo, ¿no? Y este consejo somos más o menos aproximadamente 60 personas, y del área educativa son 4. Entonces, imagínense 4 personas para generar procesos de formación y educativos. No, pues está es bastante complejo, pero sí, se busca hacer incidencia. Como les decía desde el principio, apostamos por el cambio cultural, y el cambio cultural también se da desde la parte de la educación, ¿no? Entonces, la mayoría de las situaciones que llegan por queja, se busca que tengan estos procesos. Y bueno, independientemente de ello, tienen constantemente diversos eventos para ayudar a la difusión de la prevención y de la eliminación de la discriminación. Sí, todas las áreas llevan a cabo diversos eventos, pero ahora, bueno, un poco desde el área que yo estoy me ha tocado
como más estar en este tema de los eventos, y pienso en algunos del año pasado que para mí me gustaban muchísimo, me gustaban porque justo eran temas que no son tan visibles, como el día de sensibilización por las personas albinas, ¿no? El tema del albinismo. Ah, qué interesante. Entonces tuvimos ahí una obra de teatro, hubieron personas albinas hablando desde su experiencia de cómo viven la discriminación, ¿no? Y el albinismo es un tema muy poco conocido, que la gente ni siquiera se imaginaría las situaciones de discriminación. Si el que viven, afrodescendiente, ¿no?, era prácticamente invisibilizado. Sí, exacto. Tuvimos uno también con motociclistas, por supuesto nuestro evento de octubre, que es el mes por la cultura de la no discriminación, en el Teatro de la Ciudad que ya mencionaste, y bueno, muchos otros, donde el eje es la participación de las propias poblaciones y su voz, ¿no? Que ellos coloquen ahí las situaciones que viven, y además hemos optado por una estrategia donde también vayan autoridades de las diferentes instancias a las que les correspondería o tienen un carácter de responsabilidad con estos grupos, para que puedan escuchar de viva voz qué es lo que necesitan, cuáles son los derechos que se están viendo violentados y de qué manera pueden participar en un diálogo entre autoridades y ciudadanía, ¿no? Claro, porque luego hay veces que ciertos mandos sí están súper sensibilizados, yo creo que son los que a más cursos van, hasta mandos medios para arriba, luego sí están bastante sensibilizados, pero de ahí para abajo como que no permeó el curso, no sé. Y a veces nos pasa al revés, que los operativos son las personas muy sensibles, pero no son tomadores de decisión. Y entonces nos falta llegar a quienes son tomadores de decisión. Entonces, y luego no se dejan mucho también, sí. Hay de todo. O sea, de por ahí no hablamos de ese móvil que se deja, ¿verdad? Pero bueno. En fin, como pueden ver, COPRED cubre pues todas las áreas. Es un gran aliado, pero además yo lo veo como una biblioteca en constante desarrollo. De usted quiere saber de discriminación, acérquese a COPRED. Y además de maneras muy lúdicas y a veces muy divertidas y muy interesantes, también el evento de afrodescendientes que tuve la oportunidad de asistir, sumamente interesante. El que hicieron de las mujeres, también el Día de la Mujer, que en Twitter hicimos un hashtag. Estábamos ahí mandando twitters. Yo ahí aprendí a usar el Twitter, qué pena, pero sí, no soy millennial, qué pena. Entonces han hecho muchas, o sea, constantemente hay muchas cosas que hacer. Entonces, ¿en dónde los pueden encontrar? En la página www.copred.cdmx, ¿no? .go.mx. Estamos también en Twitter, estamos también en Facebook, entonces... Y nada más buscando COPRED. Nada más buscando COPRED. Ustedes pongan en Google COPRED y ahí van a lanzar las páginas y redes sociales que tenemos. Sí, síganlos, porque así se van a enterar de los eventos. Yo luego me perdí eventos por no haberlos seguido, ahora ya los sigo, ya me voy a enterar. Porque además son eventos que hacen con muchos esfuerzos, que lo hacen en conjunto, como ya nos ha estado platicando Bere, con la sociedad y con los grupos específicos interesados. Entonces también si son parte de un grupo prioritario y están en alguna lucha, pues qué mejor que se acerquen con COPRED, que puede ser un gran aliado, ¿no? Sí, así es. Muchos de estos eventos los hemos hecho de la mano con organizaciones que nos han buscado, y pues eso, podemos trabajar de la mano. Queremos poner en la agenda los temas que son de interés, los temas que son prioritarios, que son necesarios, no solamente como lo que nos va marcando el cotidiano, sino aquellos que a lo mejor no hemos trabajado, no hemos hablado, no hemos tocado, pues que nos ayuden a hacerlos visibles, o sea, que se nos acerquen, porque como ya les decía, COPRED es una instancia de la Ciudad de México, pero con una población, un personal muy chiquitito. Y bueno, si revisamos los grupos prioritarios que nos marcan la Constitución, ahorita son 11, más o menos. Entonces imagínense, no nos da la vida para todos, pero estamos buscando hacer espacio para todos y para todas, ¿no? Y si vemos los que marcan las leyes específicas, bueno, yo creo que hay más características que personas en COPRED. Una de esas, o sea, no, es fuerte, pero por eso les digo, además hay que tener paciencia. Al final a todos van a ser atendidos, y tener en cuenta que, bueno, no necesariamente lo que viví es un acto discriminatorio, sino Exacto. Puede ser algún otro tipo de violencia, o como le comentabas, una situación cultural desafortunada o negativa.
Entonces, bueno, también empezar a ser sensibles en ese aspecto, ¿no? De que no, ay, como yo me sentí muy violentado, ya por eso, o sea, sí, seguramente algo pasó ahí porque algo sientes que no está bien, pero no necesariamente un acto discriminatorio. Exacto. Y para eso están los expertos. Entonces hay que ayudarlos a que sigan generando mucho contenido para poder erradicar la discriminación, que obviamente es parte de la violencia que vivimos en nuestro país y más en esta Ciudad de México. Así es, y bueno, decirles que estamos también ubicados físicamente en calle General Prim número 10, muy cerca de la Ciudadela de Metro Valderas, y los servicios son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, excepto los viernes que son hasta las 3, pero bueno, pueden acercarse también directamente al consejo, y tenemos por ahí una app también del consejo donde pueden también bajen la app, ahí también pueden hacer sus denuncias o sus preguntas, las asesorías a través de la app. ¿Y ahí también no nos avisan de los eventos? No todavía no, bueno, pero está la página. Pero sí. Bueno, ya por lo menos la queja, porque esa es otra, no hay pretexto de, es que no puse la queja porque me queda muy lejos, no, póngalo usted vía correo o ahora vía app o inclusive telefónicamente en el Locatel 56 58 11 11. Ustedes dicen, es que me tuve un acto de discriminación, y en ese momento los conectan directamente con COPRED, levantan su queja y ya luego para la conciliación, si es que procede la queja, si se constituye el acto, como ya dijo la regla de 3, aquí la querida Bere, entonces ya les hablarán para un seguimiento y para la conciliación. Entonces pretextos no hay. Exacto. Porque ya está app, mira, no sabía lo de la app, qué fantástico. Entonces hay cómo. Y el día de hoy ya supimos por qué, cuándo, cómo podemos discriminar y por ende cómo podemos también ser discriminados y qué hacer al respecto, acercarnos a COPRED, y ya quedó aquí el angelito que ya vamos a hacer también más programas, también que nos acompañe otras áreas, como educación, también ya lo habíamos platicado, porque además hacen, o sea, los talleres que hacen ellos son de verdad, de las cosas que más me ha gustado de la interacción con COPRED fue el taller de discriminación, y me impactó muchísimo porque éramos puros del gremio de la propiedad intelectual, la mayoría abogados dedicados a ese tema, y bueno, y todos quedaron más que encantados, ya aquí en repetición, porque además se imaginaban llegar como buenos abogados, nos van a enseñar las leyes, formal. No, nos dieron una zarandeada interna buenísima, y que a la fecha varios me comentan, oye, no estuvo duro. Y la Vero, muy linda, duro en el sentido de que sí te hace reflexionar, que es la intención, ¿no? Pero no de que nos lastimen ni nada, no, nada más nos hacen reflexionar, pero de verdad altamente recomendable. Y bueno, ahora que dice que solo son 4 personas, pues más afortunadas nos sentimos en AMPI que nos hayan hecho el honor de darnos ese taller. Ya esperemos poder agendar el siguiente, pero ustedes acérquense, ya saben dónde es, ya tienen todos los datos, y bueno, esperemos que el angelito nos diga cuándo tenemos su siguiente visita para seguirles informando y que sigamos conociendo todo este mundo de COPRED, para que vean que sí hay solución. Sí. Y hay una solución muy buena. ¿Desde cuándo está COPRED? COPRED ya cumplió 8 años, entonces es una institución también joven, pero con bastante trabajo y muchísimo compromiso, ¿no? Imagínense, más de 3,000 denuncias anuales. Sí. Entonces hay que hacer que se dupliquen para que tengan más personal, o sea, que quejarse. Y fomentar la cultura de la denuncia. Sí, a lo mejor yo creo que para mí no va a funcionar, por lo menos ponemos un antecedente, y ese antecedente sirve para seguir trabajando en los temas y para hacer visibles ciertas situaciones. Yo sí quiero decir que hay grupos de los cuales no tenemos denuncia, y no creo que, no porque no vivan discriminación, sino porque no saben a lo mejor a dónde acercarse, no tienen las herramientas o la información, entonces que nos ayuden también a difundir el tema y el espacio.
Sí, pues muchísimas gracias, Bere. Ahora sí que fue invitación. una clase muy interesante de otra vez el 1, 2, 3 de la discriminación. Y bueno, esperemos también pronto tenerte de vuelta por aquí, al igual que a quien nos agenda el Angelito, incluyendo al Angelito, para seguir conociendo todas los eventos y actividades maravillosas que hace COPRED, y pues seguir aprendiendo sobre la discriminación para que finalmente podamos construir un mundo libre de ella. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, y pues nos vemos muy pronto. Pues muchas gracias a ti, Miroslava, por ser una aliada del Consejo y por llevar estos temas a otros espacios. Te agradecemos muchísimo desde el Consejo. No, muchas al contrario, me dieron luz en el camino, en un camino que para mí era completamente desconocido, y además me han invitado sin querer queriendo a seguir estudiando y a meterme un poquito más a la entraña del complejo mundo de la discriminación. Y bueno, ya por eso tenemos este espacio, que no lo repito, espacio también para ustedes, que espero pronto nos vuelvan a visitar, y a ustedes que nos vieron, nos escucharon en vivo o posteriormente, pues ya saben que este es espacio de ustedes también. También estamos abiertos a que nos manden cualquier sugerencia de algún tema en especial que quieran que tratemos relacionado con la discriminación a ytdradio@yahoo.com. Y pues no me queda más que agradecerles su atención, y nos vemos muy pronto en el próximo programa con un tema muy interesante para saber si y tú también discriminas.